Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Puertas Adentro, que como sabéis, pues se trata de buscar donde hay, en este caso, pero sobre todo donde no se ve. Nuestro invitado, tenemos a un nuevo invitado, el de hoy brilla, brilla y mucho, ya lo creo que sí. Hay dos palabras, como siempre empezamos a este tipo de entrevistas, pues intentando poner sobre el tapiz dos palabras que creo que pueden acercarnos a la figura de nuestro invitado de hoy. La primera palabra es maestro. La palabra maestro proviene del latín magister o magister, que significa el que más sabe o el que destaca. Otra palabra que podría definir a nuestro invitado, pasión. La pasión es una emoción intensa, un profundo deseo e entusiasmo desbordado hacia una persona, una idea, una actividad o una afición. Define una inclinación vehemente que motiva acciones, mueve voluntades y puede generar gran placer o fijación. Hoy viene a enseñarnos, viene a enseñarnos mucho, viene a que aprendamos cómo es y cómo se siente uno de los profesores más queridos de España. Rafa Turner, buenas noches. Buenas noches, Manolo. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muy bien. Encantado de poder compartir este espacio contigo y arrojar un poquito de luz a muchas cosas que vamos a contar y que son muy interesantes. Primero, la enhorabuena. Esa es una de las partes en las que vamos a incidir mucho, porque hace poquito tuvisteis eso. Yo es que no lo definiría como teatro, esos espectáculos, teatro en sí, esos espectáculos musicales, yo creo que engloban todas las artes que se hacen desde el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, la Mercedaria, con motivo siempre de recaudar dinero para cuarto de la ESO, para su viaje y demás, ¿no? ¿Cómo se dio? Una resaca de momento de éxito. Sí, bueno, aún estamos un poco en la nube y aterrizando de esa experiencia maravillosa e envolvente en la que nos volvimos a ver ya pues por 16º año consecutivo. Uh-huh. Bueno, antes de nada, agradecer tu introducción a mi persona. Y bueno, no me siento tanto, hago lo que puedo. Pero tú no lo tienes que sentir, lo tenemos que verlo los demás, ¿no? O sea, tú también lo tienes que sentir, sí, evidentemente, sí. Pero bueno, aquí es como te vemos los demás y los demás, no solo yo, sino que muchísima gente te ve así. Pero bueno, eso ahora vamos también a hablar de ese tema. Pero ¿cómo fue? ¿Qué nos contaste y en ese... Pues... esta que son 16, me has dicho. Sí, así mismo es. Bueno, también hablaremos de cómo se llevan a cabo esos espectáculos 16 veces, qué imaginación hay que tener para todo esto, pero ¿qué es lo que nos contaste o quisisteis contarnos en esta última producción que se tituló? Hechizo de luz en Oaxaca. Uh-huh. Estaba ambientada la obra de teatro musical en el México ancestral del siglo XIX principalmente, aunque bueno, tenía también reminiscencias más del pasado y algunas del presente. Pero bueno, estaba ligado un poquito al proyecto de innovación y de pastoral del colegio, que se titula Ecos, llamado a ser inspiración, llamado a ser merced. Uh-huh. Que bueno, lo que queríamos este año en el colegio es adentrar un poquito en las raíces de las antiguas civilizaciones, sobre todo Egipto, Roma y Grecia, y nosotros pues para variar un poquillo ese hilo conductor del curso, pues yo tenía muchas ganas con esta clase de hacer un musical dedicado a nuestros hermanos latinoamericanos de México, con los que compartimos pues tradición, cultura, historia, raíces. Y bueno, pues quería un poquito ahondar en esa leyenda de la cultura mexica, la cultura azteca, y bueno, coger ese hilo conductor de los colibríes como portadores de las almas de aquellas personas que hemos perdido. Uh-huh. Y que nos conectan pues con el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, y bueno, pues también aludir al tópico del amor por muerte, el amor eterno, y bueno, adentrarnos en ese colorido musical de sabores. Todos los ingredientes que vosotros trabajáis exactamente desde las mercedarias, ¿no? Eso es, queríamos ofrecer, bueno, México tiene un país muy poliédrico y sobre todo pues nos hemos centrado en iconos históricos,
también del mundo del arte e incluso de la cinematografía, pues bueno, como son, por supuesto, la eterna Frida Kahlo, sus cuadros, La leyenda del zorro, que a mí se me apasiona ese mundo de la aventura y de la lucha, ¿no?, por el pueblo, la libertad, la justicia, y también, bueno, la mítica obra de Laura Esquivel, como Agua para chocolate, y han sido, pues, digamos, los hilos conductores un poco de esa obra musical. De ese espectáculo. Exactamente. ¿Y cómo se hilvana todo eso? Bueno, pues mi deseo cada año es dar a cada alumno su pedacito de protagonismo y que cada cual pues brille con luz propia, se muestre tal y como es y sorprenda a su familia, a sus padres en primer lugar y también a ellos mismos. Claro. Entonces, claro, es complicado. Claro, nuestro elenco pues no es como otros grupos de teatro, pues que tienen 7, 8, 10 componentes a lo máximo, como máximo. Y fijo. Exactamente. Nosotros cada año estamos hablando de chavales de cuarto de eso, que pues ellos van viendo las obras de sus compañeros, ¿no? Son los predecesores de obras que se van haciendo y ellos pues llegan a cuarto con el deseo de cumplir esa meta que es participar en el musical de cuarto. Entonces, claro, es complicado darle a cada uno su protagonismo. ¿Y cómo lo hago yo? Pues hilando diversas historias en torno a un núcleo, a un nexo, ¿no? Y bueno, pues las voy conectando pues a través del cuento, de la leyenda, en este caso este año del realismo mágico, tan presente en las obras de muchos artistas, ¿no?, de muchos autores latinoamericanos de la literatura, y ha sido un poco pues el corazón este año del musical. Por ahí hemos querido tirar este año, ha sido nuestra vereda. Ya. Pero qué trabajazo siempre. Mucho. Mira, yo desde que empecé hace ya mucho tiempo, bueno, casi que me empujaron a entrar en este mundo, y encantado, por supuesto. Yo siempre tengo un lema, que es muchas ganas, muchas manos y mucha fe. Ganas porque pues es complicado a veces lidiar con los chavales, son muy jóvenes, tienen un sentido también del ridículo, de la vergüenza, pues a veces acrecentar. Sí, que no cualquiera lo sube a un escenario. Exactamente, y claro, tú los pones ahí a actuar, a hacer coreografías de repente, a vestirse de indorma, a cambiarse de vestuario en décimas de segundo, y yo lo que les propongo cada año es jugar a ser artistas, que parece que no lo son y luego se lo creen y al final sí que lo son. Es un poquillo lo que nos mueve. Luego, mucha fe, pues fe en ellos en primer lugar y en el proyecto que tú hilvanas, porque no sabes si va a gustar al público, si va a llegar a los corazoncillos. Este año, por ejemplo, otra de las bazas era la historia de Coco también. Hemos cambiado los nombres de los personajes, pero bueno, hemos seguido un poco esa trama argumental y claro, no sabemos si lo que es la mezcla, la receta va a salir bien este año. Parece ser que por las ondas que nos lo que te ha llegado, ¿no?, ha gustado. Y luego muchas manos, porque es verdad, y quiero hacer esto, sí que quiero hacer un poco mención aparte, la gente pues me aplaude y yo me siento de verdad apoyado, querido y respaldado por familia, el alumno de cada año al que le toca, ¿no?, hacer de protagonista, pero es verdad que el público luego te aplaude, te alaba y yo sé que lo hacen de corazón y yo por supuesto más que halagado, pero quiero hacer honor al resto de mis compañeros porque aunque yo soy el que sí, bueno, pues crea un poquillo la historia, inventa, o crea las coreografías y demás, y me dirijo pues de la dirección artística también con ayuda de Diego Marín. Pues hay mucha gente que me apoya, desde mi compañera Ana Belén, que es la que elabora el decorado, Juan del Arco, que aparte de la intendencia que emana del colegio, junto con el resto de profesores, pues está ahí en sonido con Alba Plaza, que también es nuestro ángel de la guarda siempre desde arriba, que ese trabajo también hay que aplaudirlo muchísimo, el de la luz y el sonido, y luego pues el resto de mis compañeras, Elsa, Pilar Busto, Isa Costa, y bueno, y otros muchos más profesores que cada año... Prácticamente se involucra el colegio al final, entero, exactamente. ¿No? Este año incluso hemos tenido por primera vez miembros de Lampa. Algún año se han animado algunos padres, pero a los chicos les apetece ser ellos un poco los que dirijan el musical, claro, porque bueno, también a los padres les gusta disfrutar desde el patio de butacas de lo que hacen su hijo, claro. Pero había años que los padres también han querido participar, pero bueno, los chavales han dicho que prefieren ser ellos los que se lancen al estrellato. Claro, sí. Sabes que hay muchos que sí, que les da miedo subirse a un escenario y exponerse así a un público, a un teatro encima lleno, que eso da un... Bueno, tú lo sabes, claro, tú lo sabes perfectamente, no solo con el colegio, sino también en tus aventuras teatrales con compañías de Villacarrillo. Pero hay muchos niños, niñas ya jóvenes que están deseando participar, sí, o sea, que lo ven ya como ya también será por el contexto de que es que ya se marchan, ¿no?, que cambian de vida, que tal, pero el llegar a ti a hacer ese teatro, yo sé que me consta que hay mucha ilusión por hacerlo. Es cierto que
a ellos, o sea, tienen muchas ganas y mucha ilusión. Y hace un tiempo ya empezamos con el curso de tercero de ESO a introducirlo un poquito en el papel de apuntadores, atrecistas. Y hace ya 2 o 3 años se me ocurrió, digo, bueno, vamos a darle un poquito también de protagonismo a estos chicos, que al fin y al cabo pues están también sudando la gota gorda y, Claro. y se llevan su parte también de trabajo y de responsabilidad. Y ya empecé a pensar en que hiciera un poco de figurantes y mostrarlos un poquito más también, ¿no? En el escenario. Entonces, claro, ¿esto qué pasa? Que ya no solamente ayudan, es que ellos también se ven imbuidos de la obra y beben de esa emoción, de ese nerviosismo, de esa gana. Entonces, Y llevan como pensando lo que les nos depara toca el año que el viene. año que viene. Entonces eso también lo que ha hecho ha sido agrandar un poco las miras de este proyecto tan bonito de teatro musical, que como tú bien has dicho antes, surgió hace 16 años como idea de un alumno de cuarto de ESO, ¿De nuestro quién? querido Fran Requena. Hombre, el indormero Sí, mayor sí. del reino. Fran Requena fue un poco el que empezamos a ver un poco esto, con ayuda de Rocío Román, que fue por Rocío, entonces la que... actriz profesional ya. Exactamente, la que confeccionó el guión, y Diego Marín pues se encargó ese año de la dirección de, Sí, no de me ese acuerdo, teatro. pues fíjate. El secreto de Lucía. El secreto de era de Lucía. vampiro, era la saga de Sí, Crepúsculo por aquel ahí entonces, que había- estaba muy en boga. ahora me acuerdo, Y ese sí. era un decorado totalmente minimalista, ni siquiera actuaban todos los niños de cuarto, era ¿Cómo un se grupito empieza? pequeño. A mí me tocó de revisor del texto, Fran me engañó y luego me dijo, bueno, pues tú eres este personaje, de repente no puedo decir que no. Y afortunadamente, menos mal que dije que sí. Madre mía. Y entonces, claro, en aquel año pues hubo personas, o sea, hubo alumnas que hicieron de maquilladoras, otros hicieron de bailarines, en fin, que no todo el mundo actuó. Y ya al año siguiente, que fue el segundo musical, Blancanieves, y usted elige el final, es una versión moderna de Blancanieves, digamos, pues bueno, ahí ya se lanzó todo el curso de cuarto a actuar. Y bueno, ya lo que es la dirección, pues la ha ido llevando muchos años Diego Marín. Ujú. La confección del texto se encargaba antes Diego, luego empezó Diego a dejar a mí algunas partes para que ella las revisara, las retocara, incluso introdujera algunos. A mí me gustaba mucho el tema de la fantasía. Bueno, y ya pues poco a poco empecé a hacerme cargo de lo que es de hacer dramaturgo. Sí. Otro año lo hizo Juan del Arco, porque era su curso, y como él es de historia, pues hizo Las páginas del tiempo, que fue el octavo teatro. Ese año fue el guionista, yo me encargué de un par de partes, las de Gisto y otra más. Yo, en fin, de darle un poquito de forma, porque también por entonces estaba en boga la serie de Outlander, y yo, bueno, ahí introduje un poquito esas piedras, ¿no?, que hacían viajar por el tiempo, por diferentes épocas históricas. Y ya, bueno, el último año, pues ya me he ido encargando más o menos de lo que es el Tú texto, prácticamente- coreografía, sí. Antes las coreos eran las alumnas de cuarto las que elaboraban algunos pasos, algunos bailes, y bueno, pues hasta poco a poco al final me he ido tomando el mando de eso. Y ya está, y aquí Y ya estamos, está. y aquí Y estamos. dice, ya está. Ni la pandemia nos paró. No, hiciste. Sí, bueno, ahí tengo yo 2 espinitas clavadas, sobre todo con el grupo del año de la pandemia, de ese 2020 ahí fatídico. no hicimos A un nada. mes de estrenar, estábamos en marzo, nos quedaba Claro. 3 semanas y poco más. Y ya pues con vestuario adquirido y todo, así Todo montado, coreo y demás, pues tuvimos que... Yo desde casa enviaba a través de una aplicación digital las coreografías grabadas, yo iluso de mí, pensando que en algún momento podríamos hacer ese teatro, pero bueno, se quedó en el cajón. Yo decidí que o lo hacía ese grupo o no se hacía el teatro. Y al año siguiente nos animamos, estuvimos esperando, porque, ¿sabes? Bueno, como Sí, hubo todo un el mundo poco de sabe, la incertidumbre. situación iba mejorando, iba empeorando. Hablé con los chicos y les planteé la cuestión. Y bueno, al final me animé, digo, bueno, vamos a hacer una intentona, y se quedó en eso, en otra intentona más. La segunda vez que nos quedamos, lo ensayamos, se repartió el guión a los chicos y demás, pero no se pudo representar, no se pudo llegar Ya. a buen puerto. A buen puerto. Y ya luego regresamos con Alicia en el País de Maravillas, que se titulaba el musical Desmontando a Carol, Sí. y ese fue el Me voy retorno. acordando porque Sí. me vas diciendo los títulos. Después de 2 años ya sí que regresamos a las tablas del Teatro Coliseo de Villacarril. Madre mía, Muy contento. 16 años y lo que ha cambiado, Todo. los espectáculos desde, bueno, tú decías, desde la idea primigenia de Fran hasta este último espectáculo en el que metéis de todo. Yo Los creo chicos bailan, cantan, interpretan. hay luces, hay efectos especiales, hay... ¡Qué imaginación, Rafa! ¿Qué capacidad, ¿no?, tienes que tener tú ahí?
Yo me inspiro mucho Primero también sí, pasión, sí, la sí. palabra que hemos Sí. utilizado al principio. Pero no agota ese imaginario. Claro, por ejemplo, estoy de vacaciones con mi mujer y mi hija, ¿no? A las que también tengo que hacer también mención llevan su especial, parte. mis sufridoras especiales, porque a veces, pues, sin querer les robas tiempo también a tu casa, a tu familia. Pero bueno, están ahí de colchón sentimental y de apoyo moral y siempre están conmigo, aplaudiéndome, animándome y a veces pues también me ayudan con alguna idea y demás. Entonces, bueno, lo que te comentaba, yo me inspiro mucho en personajes de libros que leo, de novelas que conozco de antaño. Estás con tu familia, como decía, en cualquier sitio. Yo, por ejemplo, esta de Cómo hago para chocolate me la leí en su momento en el instituto de bachillerato con don Vicente Nieto, uno de los mejores profes para mí del instituto, y yo que era amante de la lengua y la literatura. Entonces, pues esa obra me cautivó y estaba deseando encontrar un grupo con el que yo pudiera darle vida a esos personajes, ¿no? Y entonces, claro, eso me inspira y yo a la vez, pues recreo. Y cojo otros elementos y los reconvierto y otras cositas pues son de mi cosecha y bueno, pues ahí voy haciendo esa obra de artesanía y intento que me salga lo mejor posible, lo mejor posible. Sí, pero es un alarde tal de imaginación, ya no solo en los textos o en la historia que estás contando, sino en cómo lo estás contando. Claro. Que eso es tan importante como el cómo, el contenido y el contenido. Exactamente. El contenido y el continente, ¿no? Y ahí habéis evolucionado también de una manera brutal. Claro, yo cada año lo que intento mejorar es, bueno, pues coger siempre historias o ambientaciones o países o culturas o épocas, pues que tengan, como yo digo, enjundia, ¿no? Y que te den juego para sacarle el estambre suficiente como para sorprender al público. Y luego es verdad que, bueno, pues yo intento transmitir la sensibilidad que yo tengo, que los demás espectadores pues también la sientan de la misma manera o parecido como lo siento yo. Porque sois de los grupos, o sea, de los colegios, ya hablo del colegio en general, de los pioneros en hacer del teatro una forma de educar, de vida también, porque esto es un aprendizaje tremendo. Claro, es brutal. Y un colchón, un campo de cultivo para futuros aficionado. Exactamente. Vamos a ver, es que, claro, esto surgió en su año, la idea de Frank era muy buena, pues bueno, vamos a hacer un proyecto de teatro y además de hacerlo, pues si nos sacamos algo de dinerillo para el viaje de fin de curso, ¿no? A nuestra mítica y queridísima isla de Tenerife, que ya se ha convertido como nuestro remanso de paz y casi nuestro Edén, ¿no? En España. Pues bueno, se hizo así y los primeros años es verdad que se concibió de tal forma, pero ya eso ha dejado un poco de ser tal cual. Lo de menos ya el valor económico que ganan los niños, que la verdad es que no hace honor al esfuerzo que arrojan, eso es lo de menos, ¿no? El motivo esencial es vivir la experiencia y es verdad que hemos ido observando desde el equipo docente del cole cómo se unen los chicos, cómo se entierra el hacha de guerra cuando la hay, cómo se va limando esos resquemores y al final es un grupo donde afloran los sentimientos después de 13 años juntos en el colegio, claro, donde todos se ayudan, se escuchan, se respetan, hay momentos para todos, ¿sabéis? ¿No? Los del mundo del espectáculo y de la pantalla, pues mucho nerviosismo, claro, al final ¿no? las chispas saltan, pero luego los ves a los niños y vuelven a ese sentimiento de cuando eran más chiquitines y se quieren de verdad, y te quieren a ti y quieren a todas las personas que han ayudado al teatro. Entonces lo bonito de eso es hacer la experiencia, de hacerlo sea como sea. Claro. Ya el beneficio económico también, bueno, pues también consuela en cierto modo, pero sobre todo es vivir la experiencia. Claro. Y esa unión de grupo es, yo siempre digo a los chicos cuando llegan a la secundaria y sobre todo a cuarto, hacemos viajes, hacemos experiencias de aulas, de aprendizaje de todo tipo, de verdad que no es por nada, pero bueno, con nuestras manos, nuestras lagunas, pues somos un colegio que intentamos siempre a ofrecer a los chicos experiencias de aprendizaje en el aula ricas y que les valga para el futuro. Pero yo creo que lo más valioso que le podemos ofrecer, por encima de todo, es el teatro musical. Para mí es la joya de la corona del cole y entonces la mimamos a se nota. Sí. Y se nota mucho el cariño que le tienen al proyecto y que te tienen a ti por ser la cabeza visible, claro, del proyecto, tus compañeros. Te voy a poner una cosa, para que tú veas ese cariño. Bueno, ¿qué podría decir de don Rafa o de Rafa, como amigo que es? Tenemos el privilegio, honor y privilegio de poder contar entre el profesorado con Rafa. Persona incansable en su trabajo,
docente increíble, docente innovador, donde los haya el primero, y sobre todo genio en cuanto a capacidad creativa. Pocas personas he visto igual o parecidas que tengan esa capacidad de inventar, de crear, de improvisar y de innovar. Tenemos el privilegio de tenerlo entre nosotros y, por tanto, orgullosos nos sentimos de él, de su trabajo y de que pertenezca a esta gran familia mercedaria. Un abrazo muy grande, Rafa, y enhorabuena por el trabajo inmenso que realiza. Muchas gracias, de verdad. Rafa, además de ser mi compañero, es mi amigo. Es un profesor innovador, original, siempre aportando ideas que enriquecen a todos. Entre compañeros, siempre insiste en la unión entre todos, creando ambientes cercanos y colaborativos. Pero por encima de todo, quiero agradecerle a Rafa, que siempre está disponible y siempre podemos contar con él. Gracias, Rafa, por ser como eres. Para mí, Rafa, profesionalmente hablando, es una persona con una inmensa capacidad para el trabajo, una persona muy creativa, que incombustible porque siempre da lo mejor que tiene y a toda hora. Y como persona, pues para mí estoy muy contenta de ser su amiga. Lo conozco ya desde hace mucho tiempo, tanto a él como a su familia, y su apoyo en los malos momentos y los buenos bailes, los buenos momentos que hemos echado de risa y demás, son todo. O sea, es una persona encantadora y lo quiero un montón. Te quiero un montón. También tengo muchos defectos, muchas lagunas. Bueno, pero ¿eres realmente consciente de lo que te quiere la gente? Yo me siento querido. Me siento querido por la gente que me rodea y la vida hasta ahora, salvo como a todo el mundo no ha pasado, ¿no? Pero la vida conmigo se ha portado bien y me siento feliz. Pues, me siento pleno. Con esa felicidad de la que vamos a seguir hablando, nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida con Rafa Turner, que es el profesor, uno de los profesores, vamos, van a levantar suspicacia, uno de los profesores más queridos de Mejor, Villacarrilla. lo dejamos así. Yo me siento más cómodo así. Volvemos en nada, en unos minutos. Con Manolo Jiménez. Con Manolo Jiménez. Bueno, y felices retomamos después de la publicidad esta conversación tan bonita que estamos teniendo sobre la vida, no el teatro, que también, que es la parte fundamental de la entrevista de momento, pero sobre todo de la vida y lo que conlleva ser maestro de escuela. Rafa, ¿qué significa esas palabras? Maestro de escuela, como bueno, a mí me decía, profe. Precisamente, mira, yo soy profesor de secundaria, pero es verdad que había algún padre que otro que me ha hecho mucha ilusión, que me hayan dicho en diferentes años y cursos escolares, Rafa, que tú que no eres profesor, eres maestro. Maestro. Y me hace especialmente ilusión porque yo empecé a jugar a ser maestro con mi padre. Claro. De Francisco Castales Turner. viene al galgo. Empecé en mi antiguo colegio, ¿vale? Yo fui alumno de Rosario, mi padre fue allí maestro muchísimos años y yo aprendí a amar la profesión de mi padre. Me emociona un poquito hablar de esto. Pero mi padre, verá que lo más duro que le pasó en su vida no fue perder la vista, fue tener que dejar a la fuerza de trabajar ya por impedimento físico, ¿no? Entonces mi padre amó la tiza, la pizarra, él ha sido el que en mi casa nos ha enseñado a amar la música, el arte, los discos y bueno, pues para mí es seguir un poquito su legado. Te veías reflejado en él. Totalmente. Desde pequeño. Sí. O sea, tenías muy claro que tú querías ser maestro. Sí. Bueno, en mi calle, que yo tuve el privilegio de poder tener una infancia como antiguamente, de jugar, hacer casitas de cartón y jugar todo al fútbol, a la comba, a los culibrinos, a los Playmobil, ¿no? En mi calle, si me ven mis antiguos vecinos y algunos que siguen siendo mis amigos, pues yo jugué a ser su profesor también. ¿Sí? En la calle me tocó ser el profe de... Inventamos como que teníamos un instituto de Sábados por la Campana, esa serie norteamericana, Bueno, sí, y yo era el profesor. profe, sí. No sé si era un poco un vaticinio, pero... Bueno, yo creo que pero sí, ¿no? Bueno, sí. O sea, Así fue. Por ahí tiraba ya la vocación. Sí. Tuve la suerte de tener un grupo de amigos de calle, de esa infancia que te enriquecía, de contar historias, de juntarnos a ver películas y de empezar a descubrir el mundo juntos, siendo amigos de la calle y luego pues saliendo a... Y qué diferencia tan grande, ¿no? De aquellos juegos, aquel
compañerismo, aquel amigo de la calle a lo que estamos viviendo, se vive hoy en día, ¿no? Con los chicos. Claro, yo creo que la juventud de ahora es una lástima que se esté perdiendo esa experiencia, ¿no?, vital de vivir cada momento cuando toca vivirlo, ¿no? Correspondiendo a la edad y a cómo tú vas aprendiendo y a cómo te vas relacionando poco a poco con los demás. Yo creo que ahora vamos demasiado rápido y le estamos dando, pues como yo digo a veces, ¿no?, a una caja de monos, pues artefactos peligrosos, y entonces yo creo que no evolucionamos, al contrario, perdemos ciertos valores y ciertas formas de ver el mundo que nos alejan de la realidad y de ser críticos, aprender a ser críticos y aprender por nosotros mismos y compartiendo, que es lo fundamental. Claro, fíjate qué ironía, ¿no? El avanzar, cómo está avanzando todo, la sociedad en general, la juventud, los niños, las nuevas tecnologías, las pantallas, el vértigo, ¿no? Que la IA, que a mí me da un pánico. Bueno, no pánico, por un lado creo que es una herramienta estupenda, claro, pero por otro lado de momento me niego a utilizarla sí, para escribir textos o incluso hacer imágenes, ¿no? Pero qué ironía, como te decía, es ese avance al que nos vemos abocados, evidentemente, al futuro y a lo que nos viene, y ese retraimiento de la persona. Hablaba el año pasado, perdón, en el programa anterior con Javier de la Hoz, del individualismo en el que estamos inmersos. Ya no solo los jóvenes ni los niños que están, sino nosotros con ciertas edades ya también estamos en eso, ¿no? Así mismo. ¿Qué ¿Pérdida de valores? Sí, bueno, yo ya hace tiempo que con mi grupo de amigos lo hablamos, en plan, mira, no podemos circunscribir una conversación a una pantalla, ni a un visionado de mensajes, ni de redes como Instagram, etcétera, ¿no? Que está bien, o sea, que todo bien utilizado, un teléfono móvil, como tú decías, una aplicación IA, son útiles, te pueden ayudar en un momento dado, pero no podemos perder el contacto humano, el roce, el contacto visual, el tocarnos, el abrazarnos. Por ejemplo, eso lo aprendí de Diego Marín, el dar un abrazo y contar unos segundos para disfrutar de ese abrazo. Eso fue de las primeras cosas que yo aprendí estando en teatro con él. Con Diego. Entonces, claro, me alegra, antes que hemos hablado de la experiencia del teatro, es de las poquitas cosas que nuestros jóvenes pueden hacer lejos de lo que es el mundo pantalla, el mundo, ¿no? Que algo tangible. Exactamente. Que ahí es cuando tú ves a los niños de verdad expresarse como son realmente ellos. Entonces, las pantallas, bueno, pues tenemos que mirar a nuestro alrededor y leer libros en formato papel y hacer cosas con nuestras manos, lo que sea, pintura, ganchillo, lo que sea. Que yo te necesite a ti, claro, para que tú me ayudes evidentemente, a hacer donde yo el compañerismo del que hablaba. Eso es. Yo siempre le hablo a los alumnos del absurdo de expresar con emoticonos en los WhatsApp, no, estoy contento, y a lo mejor tengo la cara de póker, ¿no?, o de tristeza. Es que es un absurdo, no tiene sentido ninguno. Por eso siempre invito a conversar cara a cara y dejar los WhatsApp para cosas momentáneas y que, bueno, ¿cuánta mentira hay detrás de un móvil? Claro. O detrás de esos emoticonos. Yo publico un estado de que todo me va estupendamente Mentira. En la vida y a lo mejor pues lo que necesito es un apretón de alguien, ¿no? Una chuchu, una llamada o el quedar a tomar un café. Nuestros cafés de antes, ¿no? De que quedábamos y se lo pasaba las horas charlando y comentando, y los móviles no nos hacían falta. Antes quedábamos en la punta del paseo y decíamos a las 8:30 que no, buscar en el Trípoli, buscar la Zeppelin, buscar la H, exactamente. Pero bueno, son 4 puntos. Y se recorría los puntos terminaba encontrándote. Al final no encontrábamos, sin necesidad de móvil alguno. Efectivamente. Es tal cual. Tú sabes que, no sé si la cantidad de segundos, pero el tema de los abrazos son efectivos a partir de, creo que eran 30 segundos. O sea, sí. Creo, no estoy seguro del tiempo, del timeline. Pero creo que eran 30 segundos. O sea, para que un abrazo sea efectivo, menos de 30 segundos no lo dé. Porque, bueno, también. Pero los abrazos por compromiso, ¿no? O diplomático, eso si no. Tienes que dar un abrazo, que sea un abrazo duradero, sí. Y duradero, sí. Por lo menos eso. Sí. Yo he aprendido eso últimamente, Sí. No hace mucho, hace unos años, pero yo aprendí eso también porque me dijeron, prueba a la gente que puedas tener confianza o que quiera de verdad darle ese abrazo. Y se nota. Se nota. Vaya. Se traspasa la energía. Sí. Se nota mucho. Una respiración profunda. Sí. Un relajo. Muy bien, muy bien. Diego Marín te lo enseñó. ¿Y qué más te ha enseñado Diego Marín? Bueno, pues él tiene un alma infantil, preciosa, mágica,
de la que yo he bebido y sigo bebiendo, y bebemos muchísimo, que hemos aprendido con él. También pues nuestro amigo José Miguel Marín. Bueno, pues fíjate, ¿no? Antes hablaba de lo que ha dado a lo que ha dado lugar el teatro. Pues él forjó el grupo Sonrisa de Teatro, que sí, nos lo habló, aunque José, a lo largo de los años ha habido muchos integrantes, la mayoría pues antiguos alumnos del Colegio de Mercedarias. Actualmente prácticamente son todos, ¿no?, antiguos alumnos del cole, y hace un par de años pues me incorporé yo, ya llevo un par de horas con ellos. Fíjate todo lo que desde su teatro, que el suyo fue el 4º año, que era una lucha de ángeles y demonios, El cielo puede esperar. Pues fíjate los años que llevan ellos haciendo reír a la gente, y ya estos últimos años se han lanzado a otra vez experiencias teatrales pues, un poquito más históricas, ¿no?, y más serias, exactamente, atreviéndose a lanzar al público el mensaje de esta obra no tiene ni un ápice de risa, y la gente, bueno, pues al final ha sorprendido, y también está gustando y se está haciendo muy bien, ¿no? Porque es muy bonito el riesgo. Sí. Aunque da vértigo también, volvemos a repetir la palabra. Eso es. Pero claro, digo, bueno, pues nos ha enseñado, digo que una persona es una persona mantra, como digo yo, ¿no? Sabe tanto de la vida, tiene tanta experiencia del pasado, ha sido marine, sabe de todo, de primer auxilio, te da consejos filosóficos, sabe literatura, historia, es tan rico, pero es tan humanamente sencillo y se quita tanta importancia, es tan humilde. Yo creo que por eso digo es tan querido también y tan especial. Es que yo creo de las personas más buenas que conozco, junto con Josemi. Sí. Que no le puedes poner ni una tara de lo buenos que son, de lo amables, sencillos, y que siempre están ahí apoyándote. Josemi es un personaje. Sí. Y yo quiero que veas algo. Rafa para mí es Madre mía. una de las personas más importantes en mi vida por diversas razones. La primera porque fue uno de mis profesores en la secundaria, en la etapa de secundaria, de literatura y sobre todo de francés, y forjó en mi educación un camino muy importante. Se convirtió en uno de mis referentes y que lo sigue siendo. ¿Y quién me iba a decir que al salir de esta, que es mi segunda casa, la casa que ha forjado en mí no solo una educación lectiva, sino también en valores, en humanidad, que es el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, pues que iba a seguir esa relación de otra forma, desde otro ámbito, ¿no? Y eso se lo tengo que agradecer sobre todo al teatro que se hace de forma anual el alumnado de cuarto de la ESO. Ese teatro que es magia, que crea ilusión y emoción, ¿no? Él hace milagros con ese teatro y cada año se repite. Pues ya desde el 2016 son los años que llevo acompañando a este teatro, y en el que Rafa pues me ha dejado esa cabida para poder estar con ellos. Él es un amigo de los de verdad, de los que escucha, de los que te apoya, de los que están en las buenas y en las no tan buenas, y eso tengo que agradecérselo, pero no solo a él, sino también a su casa, a su familia, al profesorado, a su mujer, a su hija, a los cuales quiero agradecidamente y eternamente. Y lo último, ¿quién me iba a decir que de ese amor que nos inculcaste junto a nuestro gran maestro y sabio Diego Marín, al que también queremos eternamente, que ese amor que nos inculcaste por el teatro, que fundáramos ese grupo de Sonrisa de Teatro, que tú ahora ya lleves 2, casi 3 años formando parte de ese teatro, del que también nos sentimos profundamente agradecidos y emocionados de que formes parte de la familia de Sonrisas de Teatro. Muchas gracias, Rafa, por ser mi amigo. Oye, por Dios. Bueno, mi chico. Gracias por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia, que pasa algo que nunca vamos a olvidar y que ha sido muy bonito. Y te queremos mucho. Y París siempre será París. París. Qué teatro ese año también. El de París. Madre mía, que claro, son tantos años ya de experiencia. Los quiero muchísimo. Me acuerdo de todos los apellidos de todos mis alumnos desde que entré al colegio. Sí. Me para, muchas veces, bueno, estoy en un pub, en los bares, por la calle, y a veces se paran, pero te acuerdas de mí, digo, pues como no me acordaba, y empiezo a relatar, me acuerdo de todos mis alumnos.
da igual lo que ahora pasa con ellos, yo me quedo con lo bueno de mi alumnado. Y yo es como que tiene un hijo malo o feo. Yo hablo lo que tenga que hablar porque han sido mis alumnos, pero que nadie me los toque. Que nadie te los toque. Los quiero muchísimo. Hombre. Sí, nos dan mucho. Eso dice mucho de ti también, Sí. ¿eh? Dice mucho. Dice mucho de lo que eres como ser humano. Que ya te lo ha dicho Josemi, te lo han dicho tus compañeros de tus propios alumnos, y lo dice mucha gente. Mi sobrina, por ejemplo, Elena. Hoy Elena Plaza, bailarina maravillosa. Se acuerda mucho en conversaciones que sí. hemos tenido, se acuerda mucho. Era muy sensible Rafa. Elena, tiene una sensibilidad. Es muy sensible. Sí. Ahí está, acordándose de su profesor. ¿Cuántos no se acordarán de ti en un futuro? Bueno, si he dejado una huellita en cada uno de ellos y algo de esa chispa de magia con la que yo pretendo ver el mundo desde que era niño, que a pesar de mis 42 años, ¿no? Pues espero, ni he perdido ni espero perder, yo ya con eso me doy con un canto a los dientes. Y que yo siempre, cuando se van los niños del cole, que sean buenos de corazón de verdad, que no le pongan etiquetas a nadie, que no le hagan asco a nadie, y que cada experiencia de la vida, por nefasta que parezca, que saquen lo mejor siempre, que disfruten la vida, que es un don precioso que tenemos. Es mi... ¿Tú te razón de acuerdas ser. de la película Los chicos del coro? Claro. Hoy he puesto la canción a mis chicos, banda sonora. canción maravillosa con un La mensaje banda sonora detrás. preciosa, pero ¿y el mensaje de esa película, de ese profesor? Claro, ese profesor pues supo ver en esos niños desarraigados y parece que no, pues los apestados de la sociedad del momento. Ese internado era, porque esa película está basada en una antigua novela, ¿no? Una historia donde era en francés la jaula de los ruiseñores. Entonces, claro, él le enseñó música para liberarlos. Él le enseñó, le instruyó valores a través de la música. Entonces, yo creo que cada docente, su magia tiene que residir en eso, en potenciar lo mucho o poco que sabe, porque un docente tiene que saber conocimientos, pero sobre todo tiene que saber de vida y de valores y de humanidad, y darle esa arma, ya que estamos en un contexto tan bélico, vamos a sustituir armas por instrumentos, ¿no? Clávele los fusiles. Instrumentos, pues, para brillar con luz propia y ser ellos mismos en la vida. ¿Tú crees que hay algún pepino en tu vida? Pues sí. Sí, he tenido a lo largo de mi trayectoria académica, cuando yo fui alumno, he tenido profesores tanto en la escuela como luego en el instituto, y luego también tuve la suerte en mi facultad en Granada, en la Facultad de Traducción e Interpretación. Bueno, yo tuve la suerte de tener una facultad, a diferencia de lo que suele decir, que era un número en la universidad. Yo tuve profesores que sí sabían ver dentro de nosotros, y también, bueno, pues cada uno en una etapa, ¿no? En infantil, luego ya en el instituto y demás. Sí. Cada cual, yo he tenido muchos profesores que me han ido echando una mano y sobre todo haciendo ver lo bueno que yo tenía para llegar a ser quien yo soy. Acordándome, la lista sería muy grande, pero bueno, es verdad que en el instituto los profesores de lengua que yo tuve fueron todos muy buenos. Milán Negrillo, Antonio Torres, Vicente Nieto, yo que era hombre de letras desde chiquitín. Y luego es verdad que mi profesora de francés, Josefina, Teresa Fan, que nos daba griego y latín, en el instituto quizás fueron los profesores que más me empujaron un poquito y despertaron en mí lo que yo tenía que ser, podía decirse, ¿no? Luego en el colegio, mi antiguo colegio, pues también a don Jerónimo Jero, que fue mi tutor un año. Bueno, es que ahí van pasando cada año, eran tutores diferentes, maestros diferentes, ¿no? Pero yo, pues, especial buen recuerdo tengo de Jero, en la etapa de la ESO. Fue un profesor también muy noble y también sabía ver, como yo digo, dentro de los alumnos, quitándonos lo que parece que estorba o no te deja entrever la verdadera personalidad, sí. ¿Y crees que habrá algún chico del coro también en tu vida recordando? Pues seguramente, sí, seguramente. Yo, fíjate que los alumnos que más lata te dan, que parece que les suspenden todo, que no tienen ganas de hacer nada, luego son, es verdad que, bueno, todos, hay de todo tipo. No me acuerdo el nombre del rebelde de la película. Sí, pero esos chicos, vamos a ver, mira, mi antiguo compañero Loli Suárez, que ya se jubiló hace un tiempo, cuando se jubiló, nos dijo unas palabras muy bonitas antes de ya despedirse del cole, ¿no? Y nos dijo, no olvidéis de querer a los niños. Ya no es enseñarles, es que tienes que quererlos. Y a veces, Manolo, te toca querer pues al que te hace la puñeta todos los días, te hace la zancadilla y te interrumpe. Y entonces hay días que te enfadas, días que le gritas, y otro día dices, a lo mejor a este chiquillo le pasa algo, voy a hablar con él, voy a ver qué hay en su vida, qué mochilas lleva, ¿no?
¿Por qué reacciona así? Y la mayoría de las veces pues son esos niños que les falta pues, atención en casa, cariño, o pues, simplemente quieren que les preguntes cómo está, o que cuentes con ellos, o le pidas hacer un mandado, ¿no? Y es verdad que luego esos alumnos a la larga son los que te paran por la calle, ya algunos están casados, incluso tienen hijos, o están a punto de, ¿no?, de llevar a los niños al cole, que para mí son muy emocionantes, porque claro, el mundo da tantas vueltas, y esos alumnos luego son muy, muy agradecidos. O sea, todos, ¿no? Los que sacan buenas notas, los que sacan menos, pero ese alumnado, como tú dices, rebelde, que eso luego, si tú sabes creer en ellos y delegar y darle una responsabilidad y creer en ellos, incluso perdonarlos, a pesar de que te han hecho todo lo posible para decir, mira, vete por un lado y yo por otro. Ese alumnado es el que luego de verdad te da la gracia y se para contigo y te pregunta y da la cara. Claro. Y eso es muy bonito. Esa es la magia de la docencia. Se me están poniendo los pelos de punta. Sí. Que... Y yo he tenido casos de eso, así. Qué bonito. Sí. Me acuerdo de una conversación que sobre lo que es tener buenos profesores, lo que es tener un apoyo emocional en el teatro, en este caso. Me acuerdo de Sebastián Hipólito. Mi Seba. Tu Seba, que es la nuestro otra... tenor, maravilloso. Nuestro tenor, la otra pata de la mesa de Josemi. Que él en una entrevista también muy, muy emotiva aquí en De Puerta Adentro nos hablaba de lo que para él supuso hacer teatro. Claro. En su diferencia a la hora de hablar. No me gusta llamarlo problema porque él no tiene ningún problema, así lo dejó de manifiesto, ¿no? Pero de cómo en su momento en el colegio a él incluso hubo alumnos muy crueles, o sea, compañeros muy crueles, pero eso le sirvió a él de acicate para ponerse el mundo por montera. Exactamente. ¿no? Seba podía haber optado, ¿no?, con esa particularidad, vamos a llamarlo, ¿no?, a la hora de hablar. La palabra perfecta. Podía haber optado por la opción más fácil, que es abandono, no salgo, no participo, no actúo. Y ahí, bueno, estuvimos una serie de personas haciéndole un poco de contrafuerte, de no, tú lo vas a hacer, pero además no es que no lo vayas a hacer, es que vas a decir encima más cosas. Y va a decir esto y esto y esto. Y entonces, claro, Seba supo agarrarse a su arte, a su tenacidad, a su ilusión, y eso ha sido lo que le ha hecho ser, pues fíjate hoy, ¿no?, que participa en la comparsa Mingo Priego, y luego ese arte que tiene, ese sentido del humor, ese cariño que te regala tan gratuitamente. Es que Seba es tan grande en todos los sentidos, sí, en el literario, y él es uno de esos ejemplos de alumnado que desde otra perspectiva o incluso en el pasado pues, podía haber sido una tara, y él la sabía hacer de eso una fortaleza. Entonces él es un ejemplo a seguir para nuestro alumnado. Claro, es que incluso él me llegaba a decir, que me viene muy a colación de lo que tú has experimentado con antiguos alumnos que ya llevan a lo mejor, o sea, que llevan a sus hijos ya al cole, y a lo mejor eres tú en un futuro profesor de ellos. Sí, en la de eso tengo ya algunos, ¿no? Con su madre fui a mi primer viaje de fin de curso de colegio. Fíjate. Que es muy fuerte. Y claro, cuando lo ve aparecer dice, madre mía, ¿cómo que yo corre a el tu tiempo? madre estuve enseñándole. Sí. Pues él decía que se encontraba a antiguos compañeros, aquellos que en algún momento, pues los críos ya sabes cómo son, Sí, algunas a veces crueles. son conscientes de que hacen daño. Entonces, y sucede. Ya de adulto, ya ahora, por la calle, después de haber visto a Seba pues actuando en una comparsa, en el teatro, en todos los berenjenales que se mete, decirle, tío, perdóname, hablando así llanamente, perdóname porque yo en aquel momento si te hice algo feo, algo malo, porque no te puedo admirar más ahora, ¿no? Y claro, eso a él... Yo pienso que aunque te hagan daño en la vida, hay que perdonar. Y tienes que olvidar. Porque el rencor y la ira y la rabia te envenenan y no te dejan ser feliz, ni te dejan desplegar tu ala y tu verdadero encanto. Entonces, a veces, como hemos contado, ¿no?, hay niños que no son conscientes del daño que pueden hacer a otros, ¿no? Y sí, son crueles. Yo en mi época, hacia mi persona, gracias a Dios, no, pero sí fui consciente y fui testigo de cómo a veces pues hay compañeros que se ríen de los demás por su aspecto físico, su condición sexual, su gusto, su forma de ser, de hablar, y eso hace pupa, y eso hace mella. Entonces, bueno, Seba... No todos salen airosos. Exactamente. Seba tiene también ese don de... Él es muy bonachón, él es muy consciente de las cosas, aunque sea bondadoso y risueño, pero él sabe las cosas, distinguir lo que está bien, lo que está mal, y él recuerda y pues seguramente habrá cosas que no olvide. Pero él sabe perdonar.
Él sabe olvidar y seguir adelante y se queda con lo bueno de la gente. Al final, cuando una persona crece bien, no solo físicamente, sino Por dentro. Yo creo que se olvida. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se olvida. Sí. Que al final las trabas que te pusieran, las heridas que te produjeran, entonces se olvidan. O las tienes como un... Eso es. Yo fíjate, cuando yo fui contratado en el colegio por Sor Toni, que fue la que me dio a mí, me abrió las puertas del colegio, bueno, ella y el resto de religiosas del colegio, Sor Rosa también, por supuesto, pero Sor Toni nos enseñó también un poquito a ver a la gente de otra manera. Ella nos invitaba a saborear de la unión con las personas y a no poner a nadie pega ninguna. Y de alguna manera, como yo digo, no quemar la choza con nadie, porque el mundo da muchas vueltas. Tú no sabes al lado de quién te puedes escodear el día de mañana. Puede ser tu peor enemigo, la persona que más odies, y luego tienes que trabajar codo con codo con esa persona, ¿no? Y entonces, somos habitantes del mundo. Nos puede gustar más o menos lo que nos hagan del frente. Hombre, siempre queremos que nos hagan cosas buenas, pero bueno, cuando alguien te repudie o te dé una bofetada, mira para otro lado, pero no en plan de humillación, sino, bueno, esa persona ya se dará cuenta de que lo que ha hecho no está bien, y volverá a decirte, como en el caso de Seba, te admiro, lo siento y quiero seguir siendo tu amigo. Entonces, eso también nos enseñó un poco Sor Toni, que estuvo aquí hace muchos años. Se lo agradecemos. Sí, esa faceta de saber ver la gente lo bueno y no romper cadenas con nadie. Rafa, nos tenemos que ir. Pues está muy a gusto. Pues ya, pero es que lo que le digo, o al final acabamos siempre acabo hablando con nuestro invitado, nuestra invitada, de que sí que me falta, me encantaría seguir hablando, ¿no? Que siempre da para una segunda oportunidad de seguir hablando, pues, de tu pasión por la educación, por cómo ves el estado actual del sistema educativo, comparándolo con, bueno, muchísimas cosas que se nos quedan en el tintero, pero con esta última reflexión me voy a quedar, y sobre todo con una palabra que se ha repetido alguna que otra vez en esta entrevista, que es la fe. Tú eres una persona con una creencia, una profunda fe, ¿no? Yo sí. Y se vive más feliz, Rafa. Yo sí, mira, yo creo sin medida, creo sin ver ni tocar, yo creo sintiendo y haciendo lo que me sale de dentro y del alma. Y dándome en cuerpo, dejándome la piel en todo lo que hago. Entonces, como la vida se aporta conmigo también, y he tenido tantas pruebas fehacientes de que hay algo más allá que vela por nosotros y hace que seamos quienes somos, pues así me dio a las personas y así hago lo que hago y vivo mi vida. Y quiero, con mis fallos, mis lagunas, como he dicho antes, soy muy impulsivo a veces, muy nervioso, muy visceral, pero bueno, luego también se reconocen mis errores y disfruto de los momentos. Y aprendo mucho de la gente que me quiere enseñar. Pues con ese mensaje también nos hemos quedado sin hablar de Revolut, sin hablar claro, de otros tantos grupos en los que has participado. He tenido la suerte de tener tantos otros maestros, ¿no? del mundo teatral, pues Joaquín de la Hoz también, con el que hicimos Jesucristo Superstar el año pasado, ¿no? Que ahí también se vieron involucrados alumnado, familia y antiguos alumnos. Menudo proyecto también. Sí. Y bueno, con Adolfo, en el grupo de Revolut, que fue con quien yo empecé, pues también tuvimos muchas conversaciones después de los ensayos, muy productivas y muy enriquecedoras. Entonces, un hombre muy profundo. Sí. Rafa, que nos tenemos que ir, que nos matan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este espacio estupendo. Espero que haya estado a gusto y nada, nos sirve para conocerte un poquito más. Encantado. Con Rafa nos despedimos y os emplazamos a que, si queréis, veáis un nuevo programa la semana que viene. En De Puertas Adentro. Muchísimas gracias y buenas noches.